Dice eso, pero nadie más. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo acá en Divina Justicia, en Miraflores TV Digital y también en el distrito más lindo de todo Lima, Perú, Miraflores. Bueno, estamos acá con nuestros invitados de lujo, como habíamos quedado, que teníamos a nuestros analistas que nos habíamos quedado con muy poquito tiempo el martes pasado. Michelle Celivegas, que viene de, bueno, nos está hablando desde Ginebra, y con Christian Williams, que viene desde, que está en Milán. Bueno, los saludo a todos, los saludo a todos los que nos están oyendo y bueno, vamos a ver que esta semana está media pesadita, ¿no? O sea, nos ha llegado el tema de las elecciones, así un poco fuerte, los que han quedado. Castillo, la verdad, no la veíamos venir, salvo la última semana, que ya estábamos pensando que sí, que se estaba viendo el tema, pero efectivamente no, yo por lo menos no me lo imaginaba que iba a quedar así con tanto margen y siendo el ganador. Bueno, en este momento ya estamos en el 95%, casi 99% del Jurado Nacional de Elecciones para el tema del presidente y dicen de que la segunda vuelta será con Keiko Fujimori. En el tema de los congresistas todavía estamos muy poquito, estamos ni siquiera al 50%, estamos al 45%, así que bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto, le doy el pase a Jorge Adrance. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que un resultado inesperado, pero bueno, es lo que es. Justamente, mira, estaba viendo, me acaba de llegar esta información de OMPE oficial, con actas contabilizadas al 91.77. Fíjate, escuchen bien, no votaron 6.569.300. Votaron blanco o viciado 2.923.202. Es decir, estamos hablando que en la práctica casi 10 millones no votaron, por llamarlo de una manera. Votaron por Castillo 2.600.000 y votaron por Fujimori 1.800.000. Imagínense. Fíjate el volumen del ausentismo o la poca o nula importancia en las elecciones. 10 millones contra los dos que han pasado, que suman casi 4 millones. El doble. Sí, ahora, no, como sí, también te había comentado, ¿perdón? Sí, no, que ha sido una elección atípica totalmente, ¿no? Y también este juego que hicieron con los adultos mayores, que las personas de 60 años que tenían el lapso de tiempo de 7 a 9 y no había ninguna mesa instalada, y eso también fue fuerte, ¿no? Porque la verdad que nada, lo han debido hacer al revés para que casualmente las mesas estén instaladas, creo yo, ¿no? Yo creo que eso sinceramente afectó más al sector conservador que estaba representado por López Aliaga y un poquito por De Soto, pero creo que más afectó a López Aliaga directamente. Pero el otro tema que comentaba fuera de programa es lo que había escuchado en la mañana, que realmente me llamó poderosamente la atención, pero a la vez también me agradó ver la franqueza del señor Castillo. Es una persona muy directa, honesta en su decir, en el sentido de que lo dijo con todas sus letras. Ya empezó la pelea entre el rico y el pobre. Ya empezó la pelea entre el terrateniente y el campesino. Con eso, ¿qué te está diciendo? Y la vicepresidenta que te diga, los acomodaditos de la clase media ya no serán acomodaditos. Claro, lo realmente que te está diciendo es que va a haber una guerra civil y que no va a haber paz en este país. Eso es lo que te está diciendo. Y eso es terrible. O sea, lo que te está diciendo es que se nos viene una guerra. ¿No? Y una guerra entre nosotros mismos, los peruanos. Y eso no lo podemos permitir, ¿no? El otro tema que está demostrado es que sus congresistas son ex-senderistas, estuvieron presos y fueron absueltos por Diego García Sayán, cuando revocó todas las sentencias que habían dictado los tribunales sin rostro. Fueron amnistiados. Ojo,
Sí tenemos a la realidad, Cristian, Michelle, terroristas convictos, confesos, que fueron presos y que fueron amnistiados por Diego García Sayán, en el gobierno del señor Paniagua primero y después Toledo. Entonces, nada nos puede sorprender. Más bien, Michelle, Cristian, gracias por compartir. ¿Y qué opinan ustedes que están, digamos, desde otro escenario, viendo lo que sucede con nuestro querido Perú? ¿Qué vaticinan ustedes que podría suceder en estos próximos 2 meses? Bueno, buenas noches. En principio yo pienso que el periodo de inestabilidad que existía antes de las elecciones va a agravarse un poquito más en la medida de que todo el mundo tiene una interpretación de miedo. En primer lugar, miedo, no sabemos por quién votar. Segundo lugar, no sabemos lo que pasará a partir del 28 de julio. Y tercer lugar, no sabemos si realmente el grupo que liderará el Ejecutivo, el Legislativo, podrá cambiar las estructuras que tenemos ahora. Yo me imagino la situación, la puedo resumir como, utilicemos la parte un poquito popular, folclórica, como una combi. En esa combi, en este momento, solamente hay dos conductores. Un conductor de extrema derecha y un conductor digamos, de extrema izquierda. Ahora, esa combi tiene como destino, lamentablemente, un potencial desastre. ¿Y quien conduce esa combi? Es la mayoría de los electores que tienen una tableta y que no la saben manejar. Entonces, como no saben manejar la tableta, esa combi se va a estrellar y se estrella con el país sería la combi. Se estrella con una catástrofe. El problema no es político, el problema es económico. Imagínese usted la confrontación de todos los sectores confundidos en este momento que van a tratar un poco de equilibrar esos revanchismos históricos. Esos revanchismos que ya empezamos a ver ahora entre el interior del país y la capital. El provinciano, y vea, por ejemplo, Cajamarca, la zona donde realmente hay más pobreza, y vean también dónde nació Sendero Luminoso. Nació en Huamanga, en Ayacucho. Entonces, estamos en una polarización de la sociedad donde antes era el sur y ahora es el norte. ¿Cuál es el común denominador de toda esa población que ha sido abandonada? Es que el sentir popular, el rechazo del sistema actual, de las estructuras actuales, está latente. ¿Y cómo hay que hacerla? Hay que cambiarla según el entender del elector. Se hace bien, se hace mal, no les interesa. En este momento lo que no podemos analizar cuál será el comportamiento de los países que van a estar, si se quiere, de una manera u otra, apoyando lo que pasa en el Perú. Pero yo no tengo relativamente mucho miedo, le digo por qué razones, porque las condiciones que existían en los años 60, 70, cuando los golpes militares estaban a la orden del día, ahora ya no están en ese mismo escenario en América Latina. Ayer o el domingo ha ganado, por ejemplo, el representante de la derecha en Ecuador. Es muy probable que en el Perú el representante de la derecha gane. El problema no pensemos, y eso yo creo, de repente me equivoque, no diabolicemos el pasado de Keiko Fujimori. Yo no la defiendo. Lo que sí hay que entender de que hoy día, sea Keiko o sea Castillo, la protesta en algún momento se va a dar. Y esos cambios de situaciones, como pasó en Chile, por ejemplo, como pasó en Ecuador mucho tiempo. En Ecuador, por ejemplo, los campesinos, que era una clase realmente abandonada, hacía lo que ha cambiado los últimos años, lo que pasaba a nivel del gobierno. Por eso que, si bien hay preocupaciones desde mi punto de vista, que hay que escoger cómo vamos a soportar esto, es decir, cómo sobrevivimos la pandemia. Si nos metemos una vacuna que nos produce trombosis, las dos vacunas van a producir trombosis. ¿Cuál es el efecto en la población? El que está mejor preparado.
y no solamente en términos de ideas, en términos así de estructuras. Y esas estructuras, por ejemplo, lamentablemente en el Perú no estamos en una economía uniforme que tendrá la posibilidad de saber hacer frente a estos cambios que se vienen. Ahora, cambios radicales habrán, probablemente habrán intentos, pero no nos olvidemos que ya el pasado de corrupción nos obliga ahora a meditar mucho. Ahora, jurídicamente. Perdón, Michelle, que te interrumpa. ¿Qué dijiste? ¿Que no van a haber cambios radicales o que sí van a haber cambios radicales? Habrán intentos de cambios radicales. Ahora, ¿cómo se acomodan todos los grupos políticos para esos cambios radicales? Dependerá de las alianzas que haya. Es muy probable que las declaraciones de los candidatos en esta segunda vuelta sean una llamada al diálogo de los extremos. Por ejemplo, habrán grupos que se aliarán para impedir que Keiko Fujimori, como la conoce en este momento, no pueda acceder al poder. Probablemente. Y son los extremos que se aliarán. Yo había hablado en la edición pasada lo que pasó en Francia, cuando todo el mundo se alió para que la extrema derecha no tome el poder. Pero la población francesa no es la población peruana. Entonces todo puede suceder, pero la probabilidad de que haya una catástrofe en el sentido radical de cambio de estructuras, en cambio, tanto económica como política, yo la veo muy lejos en el sentido de que ya no hay esas condiciones, si se quiere, de resentimiento de los años 60, 70. Ahora lo que hay es una economía moderna, y yo estoy seguro que el momento que haya un tipo de intento de modificar lo que hay ahora, los entes internacionales como la OEA o como Naciones Unidas, que supervisan de manera directa o indirecta, no permitirán en todo caso que en el Perú pueda haber una especie de inestabilidad, y por la simple razón no es porque sea el Perú, sino porque es un indicador en la región lo que puede pasar. Por eso ya dejaron que pasara algo en Venezuela. Yo no creo que permitirían de que pasara algo en el Perú. Pero en el Ecuador, por lo menos, mira, sí. En el plan de gobierno, lo estoy leyendo, del señor Castillo, voy a ser muy puntual. ¿eh? Constitución, nueva constitución, Estado nacionalizador. Voy a ser muy puntual. Empleo, los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones obreros. Política internacional, emisión total de todos los tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico y Acuerdo de Asociación Transpacífico. Sí, no pero pago sí, la deuda externa. Ya, pero si me permites, hasta ahí. Sí. Ya, hasta ahí. Yo creo que son reivindicaciones que sobre el plano teórico existen porque de repente los han leído, porque entienden una realidad, pero quieren que le diga una cosita. Por ejemplo, todo el mundo critica el régimen de Chávez, el régimen chavista está contra los Estados Unidos, pero en la práctica el régimen chavista es el primer comercializador de petróleo con los Estados Unidos. Entonces, hay que diferenciar el discurso del político y la realidad de las masas. Yo no creo que se llegue a ese caso. Yo creo que las masas hoy día... Abono, así es, abono a tu teoría, Michelle. Venezuela tiene la suerte de tener petróleo. Exactamente. Por eso ha subsistido. Por eso es que a Chávez le permitió sostenerse sin ningún problema en el poder, porque tú tenías el barril a 3 dígitos. Venezuela ha tenido problemas cuando bajó el barril a 2 dígitos y bajó sobre los $40. Allí se vino abajo. Perú no vende petróleo, Perú importa petróleo. No, o sea, imagínate la moratoria. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, que la estabilidad económica y política que había en Venezuela era una estabilidad figurada de 2 partidos políticos. Y eso mismo se refleja hoy día en el Perú. El problema es que en el Perú, y lamentablemente hay que hacer una autoevaluación, estamos todavía en ese revanchismo primario que yo lo llamo, es decir, todo el mundo quiere ser candidato, todo el mundo quiere cambiar el Perú y eso debilita las bases de la democracia. 18 candidatos, con una abstención que hoy día de repente es 20, 30%, más la probabilidad de la gente que no vota porque tiene conciencia del voto, sino por el último que le habló.
por ejemplo, aquí en Ginebra, la ola Castillo ha sido en el último momento. Y cuando la gente me decía Castillo, para mí Castillo era algo que no Esta es la era colonia un candidato peruana. de la colonia peruana. Ahora, evidentemente que todo el mundo se ha centrado en la posición centralista moderna de los candidatos, tanto de derecha como de izquierda, que conocemos en Lima. Pero está demostrado con estas elecciones que el Perú no es Lima. Está demostrado que las proposiciones de López Aliaga de descentralizar, que pretendía un poco ir a las reclamaciones del pueblo, siempre han sido estériles. Y ahora, sin haber anunciado eso, Castillo en la campaña política, probablemente lo haga. Estamos en una situación en la cual todo lo que se ha dicho en la primera vuelta probablemente se revierta para poder concientizar y tener ese tipo de compromiso. Ahora, a nadie le va a causar sorpresa que, como lo que se dice siempre, los extremos son graves. Ahorita el extremo de la izquierda es nacionalizar, el extremo de la derecha es hacer todo libre mercado. Evidentemente que Castillo es la sorpresa, pero yo creo que no podrá gobernar. Y no hablemos solamente del Parlamento, o sea, el Parlamento y el Poder Ejecutivo ahora es un indicador que hay que tomarlo en términos relativos. Ahora, la protesta, y eso es el voto que se ha vivido el domingo, es de la mayoría que quiere trabajo, la mayoría que quiere solucionar el problema. Y yo no creo hoy día que dando lo que decía en época de la revolución de Velasco Alvarado, el patrón no comerá más con el sudor de tu frente, eso ya es del pasado. O sea, ese revanchismo histórico que finalmente la historia de Velasco Alvarado fue el capataz que liberó la revolución, tanto en las haciendas azucareras y en la parte de la hacienda andina. Pero ahora ya no tenemos esa configuración, tenemos un país moderno, tenemos una tecnología. En este momento, las redes sociales que nosotros utilizamos en este momento, lo que estamos utilizando todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa concientización en el ámbito internacional se hace lo que pasa en el Perú. Evidentemente todo el mundo está de una manera un poco sorprendido, pero yo creo que la sorpresa será de corto, es como la luna de miel. Todo está contento, vamos a cambiar el país, vamos a hacer todo lo necesario, pero en un momento determinado habrán límites, y los límites los establece la población, los límites los establece la estructura. ¿El país? Esa es nueva. No, evidentemente, con la campaña política, yo me quiero decir, con los discursos populistas, es como obtener ya el regalo, el caramelito, lo tenemos, ya el voto lo obtenemos del pueblo. Es que ese caramelito que el pueblo nos ha dado, ¿lo podemos mantener? Yo no creo. Sinceramente, respeto a todas las personas que no han votado, respeto a todos los que no van a votar, pero no va a cambiar nada. O sea, seamos claros, uno o el otro candidato no podrá hacer las cosas solos mientras no tenga y no se trata de personas en el gabinete, se trata de personas que representen realmente el poder o la protestación popular. Yo no quiero entrar a comparar régimen, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa hoy día en el Perú es vamos a seguir el programa discutiendo eso. Vamos a presentar al doctor Gerson Becerra, que acá nos acompaña. Tello. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Divina Justicia. ¿Me escucha? Buenas noches, Rocío, encantado de escucharte. Del mismo modo, doctor, ¿cómo está? Bueno, él es abogado, director de Bienestar Social del Colegio Abogado de Lima, presidente de la Caja de Previsión Social. Y bueno, y está invitado porque casualmente tenemos que ver también el tema del Colegio de Abogados, ¿no? Ahora, pase lo que pase en la segunda vuelta, hayan votos nulos, viciados, que ya se están pasando en las redes, casualmente eso, para que la gente no vaya a votar y se anulen las elecciones. Los que van a tener que decidir son los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y entre esos 5, ahora nada más hay 4. Falta uno, que es el representante del CAL, ¿no? Sin embargo, estamos más que nada para ver el tema de que tenemos muchos abogados. Acá todos somos abogados, doctor Becerra, Jorge Adrancén Prato, abogado, Michelle Celi, abogado también de, no sé si estás colegiado en Perú, Michelle. Sí, claro, tengo una empresa en Perú. También está colegiado en Perú y bueno, yo también, como ya saben. Y bueno, hay muchísima muerte entre los abogados. No sé, esta pandemia creo que quiere desaparecer un poquito a tanto abogado que hay. Y la Caja de Previsión Social y Bienestar Social del CAL
como que no está haciendo mucho, que digamos, ¿no? Cuéntenos un poquito y también, obviamente, cuéntenos como profesional que es, A ver, qué opina de las sí, elecciones del se te escucha domingo. un poquito lejos, Rocío. Sin embargo, más o menos he podido captar tu pregunta. En realidad, no es que no esté la Caja de Previsión Social realizando mucho que digamos, sino que la caja se ciña a un reglamento. Lo que pasa es que hay mucha publicidad negativa de los mismos agremiados que ha permitido que haya esta inexacta sensación. Bueno, por Entonces, eso lo lo que estamos sucede es invitando que, acá a Divina Justicia para que los por agremiados también supuesto, y te agradezco en piensen un realidad poquito más la de... invitación para aclarar precisamente ese tema. La Caja de Previsión Social desde 2004 viene ejerciendo prestaciones y las prestaciones que viene ejerciendo en este momento es precisamente lo que nos ampara el reglamento, que es la prestación de retiro, prestación de invalidez y gastos funerarios, incluyendo sepultura o cremación. Esos son por reglamento las prestaciones que viene realizando la Caja de Previsión Social. Y es precisamente a eso que nosotros nos venimos dedicando en estos últimos tiempos. Es más, por excepción, se aprobó la devolución de las aportaciones de los abogados que más lo necesitan y ellos han realizado los trámites respectivos y se le está devolviendo el 50% de sus aportaciones, plazo que se volvió a dar y este 15 de abril está venciendo por nuevamente este plazo para la devolución. Entonces, su caja está respondiendo a la medida que le pide el reglamento. La caja no puede responder más allá de lo que le pide el reglamento porque ya estaríamos ya cometiendo un desfase. No estaría correcto que la caja disponga de dinero que no está aprobado en su reglamento. Nos ceñimos a él. Ok, pero la Doctor, directiva en una verdad está un pregunta. poco... Una asistencia al abogado que cumplía 60 años de edad y creo que 30 años de abogado, algo así, que Claro, recibió eso un se llama fondo. fondo de retiro. Le estamos dando a los agremiados que O sea, cumplen. cómo funciona eso? Allá, eso funciona de la siguiente manera. El agremiado cumple sus 30 años de aportación y cumple sus 60 años de edad. Entonces tiene derecho a una prestación de fondo de retiro, que son actualmente 5.580 soles que se le da al agremiado que ha cumplido con esos requisitos. Y ahora, en cuanto a bienestar del abogado, ¿el Entonces me policlínico no corresponde. tiene nada que ver con eso? ¿O sí? El policlínico que está cerrado y que Perdón, Rocío, muchos abogados no te escucho. se quejan. El policlínico, ¿no se me escucha? No, se escucha muy lejos. Te escucho perfectamente. Ah, ok, ¿a mí me escucha ahora? ¿Sí? Sí, sí, se te escucha. Sí, Adelante. estaba hablando con respecto al policlínico, que mucha gente me ha preguntado por las redes sociales, ya que lo iba a entrevistar a usted, si el policlínico está dentro del bienestar del agremiado, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué está Claro. cerrado? ¿Por qué está cerrado? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Por qué no tenemos médicos? ¿Qué cosa está pasando? Sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en pandemia. Claro, desde el momento de la pandemia es que se cerraron los servicios ambulatorios. Ningún hospital ofrecía consultas externas, solamente emergencia o caso COVID. En este caso, para la actualidad, el tiempo que ya ha pasado, ya estamos habilitados para así aperturar el policlínico. Ahorita lo que estamos es subsanando lo que son problemas de licencias porque se han vencido tanto los permisos con DIGESA como licencia de funcionamiento. Estamos trabajando en eso para prontamente volver a aperturar el policlínico con los servicios que ya nosotros conocemos. Ok, y ahora yendo un poquito más a la directiva en general, ¿no? La directiva, bueno, también muchos agremiados se quejan de que, bueno, ya la decana Portocarrero ya está muchos años, que en verdad no debería estar en tantos años allí, bueno, ejerciendo el valor, ¿no? El poder de decana, y que efectivamente toda su directiva sigue ahí, ¿no? ¿Por qué no hay este cambio que se supone que es constitucional y democrático? ¿No? Y por qué no vamos ejerciendo a otras personas, ¿no? Que quieran ser también decanos.
qué sé yo, y otras directivas. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Es más, ni siquiera tenemos representante del Jurado Nacional de Elecciones por el caos que vemos en el CAL. Y discúlpenme, pero se lo tengo que decir porque es una voz que me dicen atrás que tengo que preguntar. En verdad, el CAL en este momento se ve como algo caótico, que está muy mal gestionado, muy mal diseñado, que no saben qué hacer, entonces mucho desorden. Entonces, tanto es así que ya no tenemos un representante del un representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso nos va a perjudicar en la democracia del país. Y eso es muy cierto, tienes mucha razón en estar preocupada y todos estamos preocupados al respecto. En esta parte hay dos puntos, ¿no? Primero lo que tiene que ver con Junta Directiva y luego lo que tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones. En primer punto, lo normal es que ya deberíamos tener nuevas autoridades en nuestro colegio. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Cuando ocurren las elecciones, aquí en el Colegio de Abogados de Lima, se declara su nulidad. Lo normal era que se haga unas nuevas elecciones y teníamos autoridades, pero precisamente uno de nosotros es que plantea una medida cautelar y se paraliza el proceso. Se paraliza las elecciones porque uno de nosotros, sin querer o queriendo, lo hizo. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, igualmente, nosotros tenemos la mayor voluntad de que tengamos un representante. Es saludable que el Colegio de Abogados de Lima tenga su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ¿qué está pasando? Cuando nosotros ya tenemos convenio con OMPE para que hagan el trabajo de la elección del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE dice, no, hay unos correos que no están bien, que son antiguos, que no existen, pero no nos dice qué correos son. O sea, lo normal es que si OMPE hacen las observaciones, deben decirnos dónde están las observaciones para corregirlo. No obstante, eso no ocurrió. Entonces, se ha dirigido carta a OMPE con el fin de que nos absuelvan ese tipo de incongruencias para que nosotros podamos pasar a resolver. Sin embargo, antes que ellos dieran su respuesta al respecto, nosotros ya hicimos una campaña de actualización de datos porque es verdad, algunos abogados que son mayores de edad ni siquiera entienden lo que es el Internet y obviamente tienen correos antiguos como Terra, como unos dominios que ya no existen actualmente y que eso precisamente ha perjudicado bastante la realización del representante. Pero no obstante, nuestra posición es que lo más pronto posible que sí tengamos nuestro representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Ok, muy bien. No sé si los otros abogados que están acá, porque todos somos abogados, Christian Williams también, Guillén también es abogado, así que estamos acá en una rueda de 5 abogados. ¿Alguien más le quiere hacer una pregunta al doctor Becerra? Jorge, Michelle, Cristian. Sí, bueno, no sé, yo ustedes saben mi posición frente al Colegio de Abogados de Lima. No Adelante, doctor. Adelante, Jorge. Ahí nomás lo dejo. Yo no creo en el Colegio de Abogados de Lima. La verdad que para mí me ha decepcionado totalmente. No cumple su función rectora, que es defensa del Estado de Derecho. Se ha callado olímpicamente con 3 violaciones a la Constitución y simplemente es un tema político. Para mí es una absoluta payasada. Lamentablemente el colegio no cumple para nada su función. Prefiero dejarlo ahí. Se le escucha y se le atiende y entiende su observación, mi estimado doctor. Ojalá que no todos pensemos como usted, porque la idea es sumar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos otras opciones o tenemos ideas, sugerencias, hay que darlas, porque somos una institución que nos debemos entre nosotros mismos. Y si nosotros nos unimos, ahora más que nunca, podríamos cambiar la historia. Pero bueno, se respeta definitivamente su punto de vista, doctor, y muchas gracias, Rocío, por haberme invitado. No, usted, doctor Becerra, y bueno, y no se tiene que ir, puede quedarse para seguir comentando, bueno, sobre Perfecto, todo muy amable, gracias. al tema político que estamos viendo ahora, ¿no? Y bueno, y no me contestó la última pregunta, doctor Becerra, el tema de qué le pareció en las elecciones. El tema de las elecciones. ¿Cuál fue la pregunta, Rocío?
¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la sorpresa de Castillo? ¿Usted votó por Castillo? ¿Qué piensa al respecto? Uy, la verdad que es una pregunta muy complicada en estos tiempos, pero sin embargo hay que responderlas. Estamos Así es. entre los que nos gusta y lo que nos sirve. Definitivamente hay que prestar una atención responsable a la nueva situación política, puesto que estamos pensando ahorita no en preferencias personales, estamos pensando en el país. Y no quisiéramos que nuestro país sufriesen de problemas que ya tienen países extranjeros. Entonces, definitivamente vamos a tener que hacer nuestra tarea, revisar a hondo las propuestas de cada candidato y dar un voto a conciencia. No porque me guste o no me guste, sino porque necesita el país y porque el país no puede retroceder si no votamos por una normalidad y el respeto a las instituciones del Estado. Ok, muy bien. Bueno, Cristian, no te hemos dejado hablar. ¿Qué tal? Oh, sí. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo se vio estas elecciones en Italia, en Milán específicamente. Bueno, aquí ha habido un pequeño sector que no ha asistido a las votaciones, pero es evidente que ha habido un alto margen con Rafael López Aliaga, ¿no? Desde mi punto de vista, en cuanto al tema general de las elecciones, creo que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Con el tema de las ánforas, ¿no? No solamente en el sentido de la región, sino en otras zonas. Y la verdad que un malestar total porque como ya lo había comentado desde un inicio, no hay transparencia, hay que ser directos. Se ha perdido la credibilidad, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones. Perdón, Cristian, ¿te parece de que ha habido fraude en las elecciones del domingo? No puedo todavía sacar conclusiones porque, de acuerdo a lo que he podido ver por los medios, se han visto anforazos, ¿no? 10 cédulas adicionales marcadas, ¿no? Según se ve en las noticias. No son oficiales y todavía habría que hacer una investigación al respecto. Porque estas cosas no pueden pasar. O sea, cada vez se siguen viendo error tras error. Entonces, no hay soluciones, todos los organismos no están haciendo el trabajo, el rol que deben hacer. Yo creo que, si bien es cierto, hay que encontrar unas opciones, solucionar prioridades en esta crisis, pero no solo sanitaria, pero yo considero que se debe hacer una profunda investigación, porque de tanta información que llega de los medios, ya no es una coincidencia, ¿no? Como le decía el doctor anteriormente, aquí hay un principio de causalidad a las cosas. No, en estas etapas, esta fase no vamos a callarnos, porque hay cosas muy extrañas que están sucediendo, ¿no? Hay cosas muy extrañas y se están alineando sobre todo temas geoestratégicos fuera del país, en la región Sudamérica, ¿no? El tema de, como menciona Michelle, y lo ha explicado muy bien, el tema de las elecciones en Colombia y Ecuador, ¿no? ¿Hacia dónde apunta el barco? ¿Hacia dónde va la política en Bolivia? Al intervenir con un presidente Evo Morales en asuntos que le competen al Perú. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando de radicales? O sea, se va a generar una tensión, se va a generar racismo, se va a generar mucho caos, mucho polvo. Algo que debió ser transparente, ¿no? Y que se ha afectado, evidentemente, el Ahora, Sí, Jorge. Sí, adelante. Les hago una pregunta. Ya en las últimas semanas, obviamente, lo que nos ganó fue el tema comentario en las elecciones. En estas 2 semanas que hemos estado hablando de la pandemia, hemos pasado de un promedio de 200 muertos diarios a más de 550 muertos diarios. Es decir, en 15 días hemos duplicado la cifra de muertos y nadie, absolutamente nadie en el gobierno dice nada.
hemos visto en las noticias cómo se han llevado estas elecciones desordenadas. No sé si, o sea, yo personalmente creo que tan bruto no es el Roberto. Yo creo que sí lo ha hecho a propósito. Citar a los adultos mayores a las 7 de la mañana cuando sabe perfectamente que las mesas se demoran un promedio de 2 horas en instalarse de la hora en que se abren los centros de votación. En este caso demoraron, en mi caso personal, mi mesa recién se instaló cerca de las 12 del mediodía. Yo fui a votar a las 9 de la mañana, era peor que ir al clásico U Alianza, todo aglomerado, y muchas personas se retiraron por un lado, y por otras deben haber salido de manera graciosa y gratuita con COVID. El gobierno, repito, no puede ser tan torpe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué opinan ustedes, Michelle, Cristian, al respecto? Mira, si me permite, normalmente yo creo que hay cosas que no hay que generalizarlas. Si tomo mi caso, yo según la recomendación, debía ir a las 5 de la tarde, no podía por cuestiones familiares, y fui a las 11 de la mañana. Y creo que demoré media hora y había mucha gente. O sea, depende también cómo está constituida la población en el lugar donde va a votar. Bueno, no puedo generalizarlo por ese lado. Segundo lugar, desorden hay en todo tipo de elección. Es decir, que estamos satisfechos. En elecciones pasadas, por ejemplo, cuando he ido a la misma hora, me proponían ser miembro de mesa y no estábamos en un periodo de crisis. Es porque hay personas que realmente por una u otra razón no pueden estar como miembros y hay que encontrar alternativas. Lo que hay que entender de que yo no veo, y de repente me equivoco, yo no veo que haya sido direccionado el comportamiento de la población con decisiones del gobierno en esta elección. Para mí han habido elecciones probablemente libres, probablemente, mismo si he recibido algunos videos de ánforas que han sido ya llenadas con el signo de Keiko. Yo relativamente los tomo como una información más, no es generalizada, pero lo que hay que ver que mismo si hay una falsificación, una adulteración de firmas en una mesa o en un local de voto, eso no representa la expresión de la mayoría que entendemos en democracia toma la decisión. Por eso que de repente estamos viendo que la democracia en el Perú es algo que hay que reformar, ya la inscripción de los partidos políticos, la manera como se eligen los representantes, hay que pensarlo. Ahora, es que nosotros estando en Lima, siendo abogados y discutiendo 4 esta noche, podemos pensar por los 31 o 33 millones de peruanos que están en el interior, que no tienen acceso al agua, que no piensan en función de lo que es su futuro de aquí a 5 o 6 años. Están pensando en qué se van a vivir en la semana siguiente y en el entendido de que esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Yo pienso que hay que reflexionar en lo que es el comportamiento de la masa. El comportamiento de la masa en este momento hace lo que hace el gobierno. No, es correcto. Es correcto, Michelle. Ahora, eso es la adulteración de cédulas y que digan que ya habían puesto Keiko. Keiko es la menos indicada para llenar las cédulas, porque tiene el anti-Keiko por todos lados. Exactamente. Más bien, si pensamos mal, por eso, más bien si pensamos mal, ¿no podría ser el propio gobierno hecho y las ha sembrado? Probablemente. ¿De dónde va a sacar? No, por eso por un lado. No, por eso digo, y de otro lado, a ver, hago el siguiente ejercicio. Si mal no recuerdo, voy a ir a lo que es la valla electoral. Si mal no recuerdo, aquel partido que no saque más del 5% desaparece. Correcto. Pregunta es, igual en el tema congresal, si no coloca un determinado porcentual, no coloca congresistas. En este caso, Somos Perú, y hablando con nombre y apellido, el señor Martín Vizcarra no podría ser congresista. Por más que haya sacado la más alta votación para congresistas en Lima. ¿O me equivoco? Quiero hacer esta pregunta porque la verdad tengo esa duda y hasta ahora no logro absolverla. ¿Cómo sería en el caso de Martín Vizcarra
que ha sacado la más alta congresal, pero su partido tiene creo que el 1.8%, no pasa ninguna valla electoral. Y él sería, digamos, el candidato más votado. ¿Se sentaría en el Congreso o por el tema de valla electoral no llega a sentarse en el Congreso? Ya, esa es una interpretación jurídica que hay que dar, ¿eh? Yo Sí, parto bueno, del hecho de la valla que... electoral, de lo que yo sé, hay dos opciones. Una, que es el 5% del partido, y ya si no llega al 5%, ya terminó. O sea, ya no puede entrar, ¿no? Y tampoco ya no puede Así ser es. elegido ni inscribirse, ¿no? Y la otra es si tiene 5 representantes en el Congreso. El partido de Vizcarra, o sea, de Salaverry, no sé si llega a 5 representantes. Todavía estamos creo que ni hemos llegado al 50% de los congresistas en el Jurado Nacional de Elecciones. Si llegan a 5 representantes, sí podría Vizcarra sentarse si no lo inhabilita. Bueno, sí ya lo inhabilitaron, pero todavía no le han abierto proceso. Si no le abren proceso, sí podría ser congresista. Pero tendría que haber de su bancada 5. Por ejemplo, a mí me da muchísima pena, y lo digo así de todo corazón y con toda la abertura que tiene este canal y la transparencia, que el PPC, un partido con ideología, un partido pensante, un partido de gente inteligente, bueno, ya quedó atrás, ya desapareció. A mí me da muchísima pena que un partido así haya desaparecido, ¿no? Me parece que han debido desaparecer muchísimos otros y no el PPC. Pero bueno, el PPC ya desapareció desgraciadamente y ya Bengolea se despidió de toda su militancia y me da, en serio, me da muchísima pena. Porque es un partido que tiene ideología, como todos los partidos de este país deberían de tener ideología, no partidos que son cualquier cosa, son partidos inventados, son partidos que se les ocurre un plan de gobierno y lo mandan y ya está. Sobre todo, También, sobre sí, todo, sobre todo ha sido tiene mucha acogida en el centro, ¿no? En la zona centro, el PPC. Y yo creo que justamente como dice Jorge, con el tema de las mesas, cuando se han instalado ya muy tarde, creo que ha perjudicado mucho también a él como candidato, porque él ha hecho un buen programa, ha hecho político, porque ha quedado muy bien en las encuestas en el debate, que también parece un circo, ¿no? Como dice, porque no se veía nada de planteamiento de trabajo, más era un tema de discusión, ideologías, o sea, un tema personal, o sea, pero yo creo que se ha perjudicado y es lamentable porque es de las pocas personas que trata de unificar los partidos. No entra en esa confrontación. Lo lamentable es que es el único partido que quedaba que tenía una ideología detrás. Ahora tenemos ningún partido que tenga una ideología detrás. O sea, todos los partidos son unos adefesios. Entonces, exacto, entonces a eso me refiero. Así es, entonces la preocupación va por ahí, la preocupación va por ahí porque en la fila, o sea, ahora queda Keiko y la preocupación es con Martín Vizcarra, porque si llega al Congreso y tenemos a Keiko o a Castillo, más Keiko, o sea, se va a generar estrategias. Yo creo que aquí la OMPE está respondiendo no de la manera adecuada. Y yo creo que aquí hay intereses económicos. Yo esto sí lo digo directamente. Yo no creo que es un tema de ideología, un tema de estrategia. No, yo creo que aquí hay muchos organismos involucrados. Y esto es muy grave. Y yo creo que debe hacerse una investigación profunda. Por eso lo digo. Sí, si me permiten, normalmente yo, sinceramente, soy abogado, soy economista, a mí lo que me interesa realmente es que el país avance. Criticar las instituciones la podemos hacer y nunca salimos como alternativa. A mí lo que me parece es que las elecciones hay que verlas como una llamada de atención para todo el mundo. La primera llamada ha sido para los partidos políticos que no han sabido conducir esos electores que tenían. Caso del APRA, caso del PPC, caso probablemente de Acción Popular, porque ahora hay una pugna interna. Esa es una lección para los partidos tradicionales. La lección para los votantes es de que hay que tener conciencia en el voto, en el sentido que entendemos la definición de democracia. No hay que votar porque el candidato Alan García era el que mejor hablaba, o porque el señor Belaúnde era honesto, o porque Keiko Fujimori, su papá hizo obras y todo el mundo la recuerda que hizo un camino y votan por él. O sea,
esa es parte de la cultura peruana. La cultura peruana yo la veo un poquito como diversificada, no en el sentido generacional, sino a nivel de estructura social. Y a nivel de estructura social, en este momento estamos viendo que estas amenazas teóricas del candidato Castillo, que dice que va a cambiar, nacionalizar todo, quedará en la palabra, porque nadie lo va a seguir, en primer lugar. Y si vemos las Fuerzas Armadas que se suponen intervendrían en algún país para poder algún tipo de orden, no lo van a hacer, porque a nadie le interesa, el país está requebrajado. Lo que sí hay que entender, que las viejas rencillas entre apristas, comunistas, populistas, ahora van a cambiar también. Yo no veo, por ejemplo, a Keiko Fujimori, no la defiendo, como no veo al señor Castillo tampoco, aplicar las ideas o los comentarios en políticas que probablemente serán inviables. Y serán inviables porque hoy día nacionalizar ¿qué? Las compañías mineras, ¿para qué? Para no tener ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el mismo pueblo, en la zona donde se encuentran las empresas explotadoras de los minerales, va a ir contra el presidente. Y eso es que eso busca el presidente realmente, a ver la confrontación en el pueblo. Yo no creo. Yo pienso que hay cosas que vamos a seguir comiendo en Lima, vamos a seguir importando, y eso será de repente más caro. Habrá la confrontación de las personas que piensan en el interior, que en Lima viven las personas que están mejor informadas, mejor concientizadas. Es un problema de interpretación. Yo creo que hoy día la interpretación de la realidad, la lectura de esa realidad peruana, hay que verla hacia cuáles son las necesidades que hay que atender. En este momento yo, y de repente me equivoco, siempre soy un poco objetivo, no hay que pensar que lo que pasó se va a repetir en el futuro. Si no, como hablaba con un amigo aprista, ¿de qué sirvió que Alan García se matara? Si igual hoy día lo iban a perdonar. Entonces, ese es el criterio un poquito. Ahora, evidentemente estamos en una crisis de moral, una crisis en la cual en este momento el mentiroso, teóricamente, es el que es más sancionado que el que ha robado. Si cogemos ahorita a Vizcarra, políticamente se lo han traído abajo por ser mentiroso. Ahorita, Keiko Fujimori va a pasar como presidente, probablemente, o también Castillo, y están involucrados su grupo en procedimientos que continuarán. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Moralmente, estamos en una sociedad en la cual no sé si el mentiroso es más peligroso que el ladrón. Es que el Parlamento va a legislar, dar una ley para considerar esa figura como la estoy presentando. Yo creo que ya estamos en los extremos, pero tengamos consciente. Hay muchas proposiciones muy bonitas, en muchos libros, muchos pareceres de gente que está en la arena política desde mucho tiempo, que quiere cambiar el mundo a su manera. Pero el mundo no se cambia con las ideas de uno o del otro. El mundo se cambia si respetamos la democracia con la decisión de la mayoría. Ahora, como dice, cada país tiene el gobernante que se merece. Es que hoy día ustedes, los otros los cuatro, nos sentemos identificados con la mayoría de los peruanos que han votado. A mi parecer, no. Eso es lo que hay que entender. O sea, no pretendamos nosotros representar a los 33 millones de peruanos o los 24 millones que teóricamente han debido votar, porque no lo representamos. Y al mismo tiempo, las personas que han votado no saben desde luego, a eso voy. Exactamente, es simplemente un caudillo. O sea, lo que tenemos hoy es un caudillo, no tenemos un líder. Hay una gran diferencia entre el caudillismo y el liderazgo. Hoy se ha votado por un caudillo. Y como bien dice Miquel, no saben ni por qué votaron. No saben qué hay detrás de ese caudillo. Es alguien simplemente que le gustó, que sabía decir lo que tenía que decir en la población que tenía que decirlo. No más. Y eso ahora, es lo que nos ha pasado. Hay un elemento ahí que de repente, si me permites, Jorge, hay un elemento que de repente no he visto comentarios, pero la situación es de que en las últimas elecciones de 2020, el FREPAP apareció como una solución a los partidos tradicionales. Entonces el partido de Keiko Fujimori prácticamente fue desplazado de la arena política. Ahora, en el espacio de 12 meses tenemos un comportamiento realmente contrario y arbitrario. Entonces,
qué pensar en si hay elecciones dentro de 1 año, 2 años o 5 años, seguirá el ritmo del comportamiento social que es indiferente a la política y lo único que hace es hacer un voto contra el candidato que teóricamente los medios de prensa le dan de una manera u otra un apoyo o una oposición. Por eso que yo pienso que estas elecciones hay que reflexionar, hay que construir, no hay que alejarse del problema, no hay que decir todo está terminado, hay que aportar el que uno tiene con ideas para concientizar. Concienticemos, empecemos por Lima ya. Lima es, para muchos es el Perú, está demostrado que no es el Perú. Para muchos profesionales a nivel, a nivel del interior. Ahora, totalmente de acuerdo contigo y coincido con la reflexión de Rocío, lo que ha pasado con el PPC. A mí también me da pena. La verdad que era, para mí, el único partido con una ideología cierta, verdadera, que era perfectamente viable. Y que haya desaparecido hoy es una pena. Yo creo que se debería reconstruir y también reconstruir con gente que realmente quiera aportar y trabajar sin interés. Porque lo que es política es que todo el que entra quiere sacar una tajada, quiere seguir mamando desde el Estado. Si tú ves en los partidos que tienes ahí, la mayoría son mamadores que no han trabajado en su vida. Y eso es lo que queremos, o queremos realmente gente pensante que quiera aportar. Yo nunca yo pienso que, me he metido lleno, dime. Si me permite, Jorge, mira, gente pensante, gente inteligente, gente con proyectos de cambiar una sociedad, encontramos por todos los lugares. Una cosa es la materia gris, otra cosa es la materia objetiva. Meter en práctica unos proyectos necesitamos la fuerza humana, necesitamos la mayoría. Es como una empresa, simplemente metámonos en una empresa. Una empresa, el empresario necesita a los trabajadores, si no la empresa no funciona. Entonces, cuando el dirigente piensa solamente en su plan, automáticamente el sindicalista que está en la empresa le va a traer la empresa abajo. Pensemos en la familia. Cuando tenemos la familia, cuando somos menores, cuando está el padre y la madre, todo el mundo está en el mejor de los mundos. Desafortunadamente, cuando alguien parte de esta tierra, a ver, perdón, Michelle, todo se descompone. Michelle, ahí estás generalizando y estás diciendo que no se debe generalizar. No todas las No, yo lo que quiero decir que en el país, sobre todo acá en el país, no todo el mundo que está con su mamá y su papá es feliz. Y tenemos tenemos niños que sufren de violencia dentro de sus hogares. Así que mueren dentro de sus hogares. Entonces no podemos generalizar de que teniendo a papá y mamá somos felices, porque no es así. Lo que quería decir es pero definitivamente sí, estamos perdiendo los valores. Y también lo que me dices y lo que dices es muy preocupante porque seguimos en lo mismo. Porque exactamente. Este nuevo partido del señor Castillo efectivamente no tiene un plan totalmente radical, hecho así muy rápidamente, ¿no? Y no tiene ideología atrás, no tiene ¿Quién tiene de vicepresidenta y tiene a Cerrón? O sea, es una cosa de terror, en verdad nos está causando... Ahora yo te digo una cosa, Rocío. Uno dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar este tema? Y después Keiko, que ya tenemos a quienes tiene, ¿no? Al partido fujimorista, ya lo conocemos todo, ya lo hemos vivido. Su papá ha sido dictador, ella tiene un proceso, ¿no? De que si sale perdiendo en este proceso judicial, tiene más de 30 años para estar en la cárcel, o sea, no es moco de pavo, como dicen los argentinos, ¿no? De lo que la están acusando. Entonces, ¿en qué mano nos estamos metiendo? ¿De dónde está yendo el país, el Perú? Entonces, eso es lo preocupante. Ahora mira, Rocío, el problema, sí. Si me permites, mira, cuando en la campaña política los partidos de derecha, el partido de Aliaga y el partido de Hernando de Soto han presentado sus gabinetes, encontramos gente que puede ser valiosa, encontramos muchas buenas ideas, pero eso queda... Sí, pero claro, eso es bueno para la ciudad, para Lima, pero es que eso es bueno para el interior. Tenemos los resultados. Y ahí me quedo para dejar, porque estamos en democracia, todo el mundo tiene que intervenir. Cristian,
Cuéntanos, Sí, cuéntanos tu pero apreciación. yo pienso que nos falta valores, nos falta identidad, es correcto, nos falta mucha identidad, nos falta poder identificarnos como patriotas, pero sobre todo generar un espacio colaborativo, integrado, o sea, entre partidos integrados, unificados, para poder construir, como dice el doctor Michel. Necesitamos aportes de muchos frentes, ¿no? Acuerdos multilaterales también de países vecinos, pero no hay liderazgo, pues, no hay liderazgo, no hay ideología, ¿no? O sea, nos está faltando eso. Entonces, no sirve con una política, no sirve mezclar el tema de espectáculo con un tema político, porque ahí se generan conflictos no Pero suman. mira, Porque para si mí, vemos un debate, para mí, parecía una Cristian, farándula, ¿no? ¿Sí? Cristian, eso es correcto. Eso de debate fue una payasada. Pero mira, para muestra un botón, ¿Sí? ¿por qué Venezuela no puede unirse contra Maduro? Porque toda la oposición, todos quieren ser presidentes y no hay solidaridad, no Sí, se exacto. une a hacer un frente común. Mientras tengas ese egoísmo y, y ese protagonismo personal, vamos a llegar a nada. O sea, mientras haya ese egoísmo de que tengo que ser yo, o soy yo o es nadie, como digo yo, el perro hortelano no come ni deja comer. Entonces, mientras exista eso, nunca se va a poder nada y Venezuela hundiéndose cada día más por culpa de los propios venezolanos, no por culpa de Maduro. Exacto, pero lo de los venezolanos, aclaremos, es el resultado de estar dispersos por toda la región sudamericana por un tema de política estratégica que viene centrado de un determinado grupo capitalista, ¿no? O corrígeme, porque ustedes son los que más conocen, pero que también no es comunista, es un capitalista, pero enfocado en un determinado grupo, y que yo creo que va más allá, o sea, no es solamente apoderarse del control de Estado, sino también obedecer de repente quizás a una política exterior, más allá, que va a ser de Asia, no lo sé, porque la idea es alinear esto, o se dice, alinear los países o los planetas para cumplir con una agenda. Puede ser, estoy suponiendo, es un ejemplo, puede ser, ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero puede ser parte de una estrategia de agenda global, o sea, Si me permite, tampoco no normalmente, quiero Ahora ¿qué nos causar, pasa? tampoco Mira, no quiero causar, Debate, sí, sí, la idea es debatir. Sí, mira, Mati. la idea es la siguiente, si me permite. Normalmente yo pienso que no hay que ir muy lejos por cuestión de tener miedo de lo que va a pasar en Perú. Mire, cuando todo el mundo estaba contento porque había la atención de necesidades populares, estaba Chávez, estaba Correa, estaba Evo Morales, países andinos que lo llamamos, y no ha pasado esa instauración del modelo venezolano en todos los otros países. Entonces, yo pienso que normalmente en estos momentos en el Perú va a pasar la misma tendencia que ha pasado en el Ecuador. Ganará Keiko, por defecto o por error, pero va a ganar. Ahora, ¿cómo Keiko va a hacer para mantenerse en el poder? Ahí está la dificultad. O sea, yo creo, sin defender a Keiko, que lo que va a tener que hacer es demostrar que lo que se le acusa o que lo que hizo no lo vuelva a repetir, porque si no, inmediatamente esas masas van a volver a salir para cambiar el régimen y crear las condiciones para una eventual modificación del sistema político con líderes que van a aparecer en ese momento. Ahora, los líderes que aparecerán en ese momento no serán los que estamos en contienda, porque lamentablemente el líder desaparece. Ese caudillismo que tenemos en el Perú es un caudillismo oportunista local y que desaparece cuando ya llega a la etapa electoral. ¿Y cómo va a desaparecer Castillo? Castillo de repente es la extracción. Sí, en las previsiones, como todo el mundo ve que Keiko, por error matemático, va a ser elegida,
Entonces, Castillo desaparecerá. Entonces, no puede ser una oposición en el sentido democrático, porque los parlamentarios que tendrían como representantes de su grupo en el Parlamento son minoritarios respecto a la totalidad de fuerzas que existen ahí. O sea, no pensemos que el país no será gobernable. Pensemos en que el Parlamento, en la situación que está, no es creíble. Y en este momento va a pasar lo que pasó en Chile. En Chile a Piñera le dijeron, aquí estamos todos, protestamos, y vamos a cambiar la Constitución, hubo la manifestación y la cambió. Y eso es lo que probablemente pasará en el Perú. O sea, yo no le tengo mucho miedo a los problemas, a las proposiciones que podrían generar problemas de una u otra tendencia. Yo lo que sí veo Pero que el que el dice que va a político. cambiar la Constitución es Castillo. Castillo va a hacer Sí, una pero es asamblea constituyente que y va a cambiar. sí, cambiar la Constitución no significa ir a la tienda de al lado y comprar una Coca-Cola. Cambiar una Constitución no Pero no, significa. no solo eso, Evo también ha dado un mensaje. Evo también ha dado un mensaje. Sí, pero Sí, lo ha mira, felicitado, ¿no? si Alan García, Vizcarra, Kuczynski dieron mensajes que eran honestos, que no tenían nada. Es que nosotros lo hemos creído. Es que la gente que seguía a Alan García en ese momento era su dios, la gente que seguía a Kuczynski, el banquero, que era respetado, la gente que seguía a Vizcarra, el que luchó contra la corrupción. Es que a cabo de 2 o 5 años tenemos la misma visión. No, la memoria es corta. Y dentro de 5 años no existirá de repente la Keiko que hemos conocido desde la época de su padre, habrá una Keiko transformada. ¿Por qué? Porque le interesa transformar. Y ella va a tratar de hacer una especie de que lo que les podría esperar teóricamente después de que salga, si sale del gobierno, esa es otra posibilidad, qué es lo que va a pasar con su vida. Y ahí, mire, estamos discutiendo sobre Keiko, no hablamos nada del hermano, no hablamos nada de la dinastía Fujimori, no hablamos nada del padre, y a nadie le interesa en este momento. Lo que hizo Fujimori, que muchos lo recuerdan, son las obras físicas, y por eso que tiene ese poder en el interior del país, pero que eso lo va a poder hacer Keiko, y no, porque no se puede hacer lo mismo que lo que hizo el padre. O sea, y dentro de ese punto de vista, yo no tengo realmente una preocupación de la continuación de lo que han hecho por el pasado estos personajes. Lo que sí tengo una preocupación es de que mientras estemos desorganizados, mientras no aceptemos y demos un poco de lo que tenemos que renunciar para que esto avance, tendremos el caos total. Hay que renunciar, hay que decir, efectivamente hay una proposición, hay que seguirla, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Pero si vamos por el campo democrático de debatir de ideas, de ver si la constitución es pro-chavista o pro-fujimorista, pasarán los 5 años, pasarán los 10 años y esa constitución será la misma. Para mí, como abogado, la ley no cambia el comportamiento humano en el corto plazo. Si hablamos de un cambio de constitución, será para los 5 o 10 años que vienen después. O sea, no esperemos que en este gobierno, en los 5 años, la constitución va a solucionar el problema del hambre, el problema de la pandemia, el problema simplemente de las clases sociales que en este momento comienzan a enfrentarse y se van a enfrentar, porque es parte de la idiosincrasia peruana, siempre, como decía González Prada, aquí el mestizo peruano no está identificado con nadie. El andino quiere ser costeño, el costeño quiere ser blanco y el blanco quiere ser europeo. Entonces, pensemos que esa la historia que nos sigue y que nos va a continuar, mientras no la cambiemos, tendremos los mismos problemas. En este momento, Bueno, nadie. y ahora vamos, porque ya tampoco no nos queda mucho tiempo, vamos a ver con respecto a la economía, o sea, cuál es el punto de quiebre, o sea, qué cosa es lo que ha pasado este domingo a la hora de haber salido este resultado en la economía del país, y cómo vendría a futuro la economía. A ver, Cristian, vamos a empezar por ti. Bueno, hemos visto una situación, por ejemplo, ahora con esta reacción que ha tenido lo de la izquierda, hemos visto, haciendo un paréntesis, un tema de la bolsa que ha caído, ¿no? Un 2%, tengo entendido. Exacto, entonces se Jorge, ve no sé si tú mucho. sabes el tema, ¿ha subido el dólar o no? No, ¿no? Jorge. ¿Me preguntas? ¿Sí? Sí, ¿Opa? porque Jorge se ha perdido. Estaba hoy día en 361 compra, 366 Ah, venta. igual, no se ha modificado. Ya, ok. Sí, pero Jorge, creo que ayer que había subido la situación, creo. No sé, alguien me ayuda por ahí porque en Perú tengo entendido que había subido. Un poco. Sí, bueno. Pero Estamos en 3,6, ¿no?
3.6, 3.6. Ah, ya, ok. Bueno, aquí se ha manejado de otra manera, en el sentido en que el euro aquí tiene una política monetaria, entonces hasta en remesas se ha controlado, lo que no pasa en Perú, que en Perú hasta los venezolanos también utilizan mucho las remesas para enviar, ¿no? Pero aquí hay mucho control, ¿no? Entonces, de salida y de entrada. Entonces, aquí la bolsa también está afectada, pero no es mucho, es un 1% por ahí, que se afecta en rojo durante estas semanas, pero luego espera estímulos financieros. O sea, es otra política, ¿no? No hay que irnos tan allá, yo creo que hay que tocar el tema del Perú. El Perú, bueno, su tema de economía como que así está siendo muy afectada porque el tema del PBI y todavía el caso ligado al tema de exportación, ¿no? Y sobre todo el sector minero. Entonces, con esta incertidumbre, ¿hay? El tema de izquierda, entonces, con Castillo, entonces hay muchos inversores que están sacando sus fondos, sus inversiones. Y hay empresas, inversionistas extranjeros que están viendo que la inestabilidad política, no sé, no tiene está yendo a la deriva porque no hay todavía más aún si están tocando un tema de reforma, ¿no? ¿Entendido, no? Entonces, Mira, Castillo. yo te puedo decir, te puedo dar un ejemplo de lo que está pasando con la empresa privada. Soy abogado y abogado en derecho comercial, derecho empresarial. Tengo dos empresarios, ¿qué es lo que están haciendo? Están tomando un crédito en el extranjero y poniendo en garantía las acciones de la empresa. ¿Ok? Un crédito barato. ¿En serio? Están levantando fondos, ¿correcto? No para invertir en la empresa, sino preveyendo de que entre el señor Castillo. Si entra Castillo y hay un caos, simplemente el señor dice, acá está mi empresa, tomen mi empresa. Total, yo ya tengo mi platino. Sí, Y es legal. Es legal. La empresa vale. Sé por dónde va la idea, Jorge. No, pero es cierto, lo que dice Jorge es Jorge, cierto. Es más, los Están fondos haciendo mutuos de eso. los bancos, Y por otro lado, tengo gente que iba a invertir en exploración y ya me dijo, no va más, Jorge. Cierra los contratos que teníamos firmados. Yo me abstengo a ver qué pasa hasta septiembre, octubre. Exacto. O sea, por un lado, tú tienes Jorge, si me permites. el que tiene hoy una empresa, está sacando la plata poniendo, digamos, en garantía su empresa a una banca internacional. Se va esto a la Michi, ahí está la empresa Banquito, cóbrate con la empresa acá. Si le expropian, no le expropian, ya no es mi problema. Ahí tú la tienes. Yo saqué complicado, mi porque si va a una cuenta offshore, y si va a una cuenta offshore, o sea, es complicado. Entrar a la cuenta, toma un proceso. O sea. Pero es lo que está pasando. Adelante, Pero es hoy. Mira, Jorge, si me permites. No debería ser. Yo quiero resumir dos cosas. bueno, primero, tipo antes de de que cambio. empiece, Michelle, Sí. un segundito. La verdad que es cierto lo que ha dicho Jorge. A mí también me han pedido asesoría y es cierto, la gente está en verdad asustada. Yo le digo a ustedes dos que están en el extranjero, en verdad la situación de acá está muy caótica. La gente está muy asustada. Ahora, yo la verdad también pienso un poquito como Michelle. Digo, yo en el 2011, o sea, hace 10 años, también decía, yo me corto la mano porque no puedo votar ni por Keiko ni por Humala. Y bueno, salió Humala y gracias a Dios no hizo nada. Ahora, entre Humala y Castillo hay mucha diferencia. Bueno, Castillo es radical, Sí, radical, ¿no? Entonces, ahí también, ese es el tema. Ahora, nosotros tenemos un Banco Central de Reserva de maravilla, porque no sé, nada más es en este país latinoamericano que pasa eso, que hay tanta crisis política y el dólar no sube, no hay inflación. O sea, es una cosa increíble, es una cosa increíble. Yo he invitado a economistas acá y nadie me da la razón. Nada más, lo único que me dicen es que el Banco Central de Reserva del Perú es uno de los mejores del mundo. Bueno, me parece que ojalá que sea así y ojalá que venga por ahí la cosa. Pero la verdad es que tenemos crisis políticas espantosas y acá no hay inflación.
Digo, gracias a Dios. Mira, Pero Rocío, la gente está muy asustada. Sí, Michelle, ahora sí te dejo. mira, yo cuando voy, antes iba a Lima 3 veces al año, y en la televisión todo era corrupción, Nadine Oredia o Mala, y algo curioso, el dólar no se movía. Estamos en el mismo problema y el dólar no ha sufrido una manipulación, si se quiere, producto de la crisis, no cambia. Y no es efecto del Banco Central de Reserva, es efecto de la misma economía. ¿Por qué? Porque el Perú produce. O sea, las exportaciones se dan. Si son contratos desfavorecidos, como muchos candidatos dicen. Te vuelvo a parar un segundo, Michelle. El Perú no produce nada, discúlpame. Acá se llevan el oro sin. Sí, pero cuando yo digo producir. Tenemos recursos naturales, todo, pero no producimos nada. No producimos. Sí, pero Rocío, no producimos autos, no producimos nada. No, lo que tú estás hablando es que no producimos valor agregado, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero que se produce una exportación, se produce bruta o materia prima, se hace. Entonces, ese es la parte fuerte de Perú, porque los contratos que ya están desde mucho tiempo, malos o buenos, pero funcionan. Entonces, esa economía minera, exportadora, agricultora, los mangos, los espárragos que encontramos en Europa, eso se sigue exportando, ¿no? En el Perú ni lo comen, pero se come en Europa. Para decirle con eso, para decir que la parte económica en este momento probablemente es efecto de la efervescencia, de esa luna de miel que tiene Castillo ahorita, que los mercados van a moverse un poquito, pero volverá la estabilidad. No nos olvidemos de que todo efecto inmediato tienes una reacción positiva o negativa y preocupa a todo el mundo porque es parte de la vida. No estamos acostumbrados nosotros a ganar en dólares, en euros, en soles o en dólares en el Perú y de repente nos quitan el trabajo, nos reducen la hora de los beneficios que tenemos. Es normal, es parte de la economía. El ciclo económico es eso. No podemos estar siempre de manera rectilínea porque si no, no sería economía. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, a mí como economista yo veo que evidentemente habrá una reacción inmediata que ya se dio de algunos mercados, pero vendrá el día de la segunda vuelta, el 6 de junio, probablemente Keiko. Mi cumple, y otra vez es verdad. Va a arruinar todo. A propósito, será un buen regalo. Lo que te quiero decir que ese buen regalo que tú tendrás es un regalo de tranquilidad. Ojalá. Que no va a pasar muchas cosas, no va a pasar muchas, las estructuras no se pueden dar. Pero no, yo creo que sea quien sea el candidato elegido como presidente, yo creo que tiene que hacer un plan de agenda interna, políticas internas, porque no podemos estar exportando y viviendo de la exportación, porque... Sí, pero tú no puedes cambiar toda la vida, no, porque el recurso se va a acabar con esta tendencia de la minería lunar y todo esto, fantasía, que viene de Estados Unidos, y que está ligado mucho al tema espacial, porque recuerda que Argentina se está uniendo con Rusia, ¿no? A poner una agencia espacial, o sea, es un buen paso que están dando, y es un vecino país nuestro. Claro, no es el mismo nivel que el país, pero están tomando sus planes. Pero no te olvides que el voto del domingo pasado no está pensando o sea, no se imagina ni lo que pasa en la capital, en Lima. O sea, imagínate pensar lo que va a pasar en el espacio. Eso mismo digo yo, Mitel, exactamente. Sí, pero a mí me encantaría tener tu optimismo. Por Dios, que me encantaría tener tu optimismo. Yo sí estoy nervioso. ¿Por qué? Los imbéciles somos nosotros mismos. Por odios intestinos, no importa que nos jodamos. Si se jode el otro, que se joda. Que me joda yo, no importa, pero lo jodí. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, pero esa parte cultural. Que no pensamos en el futuro. Exacto. Y por eso te digo, me encantaría, Michelle, tener tu optimismo. Te juro que no lo tengo y sí tengo miedo. Porque finalmente yo estoy de salida, pero mis hijas están de entrada. Exacto. ¿Qué país le espera a ellas? Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo ya cumplí, yo ya estoy de 10 años más laborales, ya se acabó. Sí, pero Jorge, yo tengo otra manera de ver el mundo. Discúlpame, pero yo, por ejemplo, el vencedor no es el que gana todos los días. Por eso estamos acá.
Mira, por eso te digo, el vencedor no es el que gana todos los días, el abogado que gana todos los juicios no es el mejor abogado. El vencedor es el que, No. estando en la peor desgracia, puede levantarse y seguir adelante. Y esa es mi filosofía en la vida. Mientras tú no tengas dificultad, no vas a salir adelante. Bueno, el problema es que no todo el mundo lo entiende así. Estoy de acuerdo. sí. No, pero ¿qué haces con una economía bloqueada? ¿Qué haces con una moratoria? ¿Qué haces cuando vuelves a hacer? ¿Qué haces cuando todo esté estatizado y quien te da de comer es el propio gobierno? Como digo yo, el comunismo es eso. El comunismo se somete. Sí, pero eso nos preocuparemos de aquí a 4 años mira, cuando se haga eso. Miguel, estoy de acuerdo, pero cuando el futuro presidente está candidateando, perdón, para presidente, te dice, empezó la guerra entre el rico y el pobre, empezó la guerra entre el terrateniente, ¿qué mensaje está dando? O sea, estamos regresando peor que los años 60. O sea, ¿cuál es el mensaje? Yo sinceramente eso, no es un mensaje de tomo odio. En serio eso, ¿eh? Sí, pero es un odio intrínseco que uno pero no toma lo en dijo. cuenta. Sí, mira, en la carrera todo el mundo también trata ¿por qué enfrentamos? Es parte de la idiosincrasia. Mira, cuando Fujimori le ganó a Vargas Llosa, Fujimori le dijo 2 frases populares. Usted es blanquito, usted vivió en el extranjero, yo nací en la maternidad de Lima y conozco el Perú. Entonces, eso le gusta al pueblo. Sí, pero ojo, ahora los resultados es que es a Mario Vargas Llosa siendo premio Nobel y Fujimori en prisión. Es que no le interesa al pueblo que uno tenga los diplomas que los tiene. Resultados, aquí cuentan los resultados. Aquí cuentan los resultados. Pero los diplomas y la persona no cuentan. No. Porque si miramos los últimas elecciones... No es la intención de la persona, no es la ideología, es el tema de soluciones concretas, resultados, que cambian el rumbo de un país. Sí, pero mira, hemos tenido a Javier... Hemos tenido a Javier Pérez de Cuellar, Vargas Llosa, y últimamente no defiende a Hernando de Soto, pero por lo menos conoce la situación internacional. Y eso no le interesa al pueblo. O sea, el diploma el reconocimiento del capitalino, del europeo, que se hizo en Europa, no le interesa al pueblo. El pueblo lo que tiene es ese revanchismo histórico, que Jorge lo menciona muy bien, que efectivamente eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo cambiar eso? No será un plan, no será una alianza entre partidos, eso no va a cambiar. Eso es histórico. Es como la educación. La educación no se la vamos a dar hoy día con una tableta y a los 5 años lo vamos a obtener los resultados. Eso hay que cambiar a la base. Yo les cuento una anécdota. He sido relacionista comunitario en varias empresas mineras y petroleras. He estado en Costa, Sierra Selva, Sierra Sur, Sierra Altiplano. A la Sierra Altiplano. Tuve un periodo largo en el cual hacía mucho frío y obviamente lo menos que iba era ducharme. No me duchaba porque te congelabas. Y me creció la barba. Me creció el pelo. ¿Tienes fotos? Y ojos claros. El relacionamiento comunitario de un blanquito, de ojos claros y barbado, imposible. Me corté la barba, me corté el pelo, vio la actitud del comunero. Es lo que dice Michel. ¿Qué tienen en el chip? El español que los vino a conquistar, el extranjero que los va a someter, el blanquito que les quiere quitar su tierra. Y es verdad. Eso es lo que hasta hoy no logramos como Perú unirnos. Y es lo que ha llevado al señor Castillo como un caudillo, no como un líder, sino como caudillo, a sacar esa votación. Está bien, es una votación, si lo vemos vía el ausentismo mínima de un 20%, pero es lo que se ve al interior del país, y es donde se gana la elección. La elección no se gana. La elección se gana en la suma de las provincias y departamentos que tenemos al interior. Eso es lo que no queremos darnos cuenta.
Y por más que se hable elección tras elección, el pueblo te da una lección, el pueblo está hablando, el pueblo está diciendo, seguimos en lo mismo. Ahora lo que hay que ver, Bueno, ¿cuál es Y la eso es lo definición de pueblo? peligroso. bueno, es que bueno, la línea de clases, la línea de clases sociales actualmente está así, está marcada. En vez de poco a poco ir deteriorándola, la resaltamos más. Y eso es por un tema social, el tema cultural, político, el tema de educación. Y yo creo que nosotros, o todos somos responsables en esto, tenemos un mea culpa todos, porque de algún modo estamos colaborando de manera indirecta, es que nadie tiene la culpa, y esto se da solo, yo no creo. Entonces, lo que yo pienso es que nosotros estamos acostumbrados a esta historia, estamos acostumbrados a lo mismo, y no vamos a ver lo nuevo, pues. No es como venir a la vida, no estás acostumbrado, y te vas, y es un pánico terrible. Entonces, aquí la cultura es diferente, ¿no? No es igual el escenario, no es igual. Pero un modelo Yo, a yo, seguir, que- sí. yo creo que en mi crítica que siempre hago, ¿ah? Bueno, pero vamos terminando. A ver, Michelle, ya Sí, 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 y tu mi reflexión reflexión final es final. lo siguiente, que nosotros nos acordamos de los cambios cada periodo electoral y pedimos siempre que el representante político los haga. Yo creo que no hay que esperar los 5 años, hay que cambiar nosotros todos los días. Yo le digo sinceramente, es una especie de esperar el paciente que me pongan la vacuna. Y Así es. si el médico no viene a ponerme la vacuna, bueno, me muero. ¿No? Hay que ir a Exacto. buscar la vacuna. O sea, no pensemos, y esa es una parte del problema, yo diría el mayoritario de todos los peruanos, todas clases sociales confundidas y todos sectores intelectuales confundidos, que esperan los 5 años para decir que la estructura del Estado tiene que cambiarse. Yo creo que ese es el error, o sea, hablamos de idiosincrasia, hablamos de problemas, pero no esperemos que cambie el país por una clase dirigente elegida con criterios que no son necesariamente iguales para todos. O sea, yo veo, por ejemplo, lo veo en términos personales, cuando yo asesoro empresas, digo, señor, pero ¿sabe qué? Ahorita, por ejemplo, los abogados en Europa, abogado que no tiene formación en medios alternativos de solución de conferencia, Exactamente. o sea, es el abogado arcaico, es el abogado que ahorita no sirve, o sea, es el abogado que le gusta el tribunal, le gusta hacer pleito, etcétera, y el empresario dice, oye, yo no te voy a pagar para que ir a pasar años en un tribunal, yo lo que quiero es la solución para mi empresa. Entonces, la primera carta de presentación es que tú has hecho estudios, por ejemplo, en derecho colaborativo, si tienes experiencia, trata así, ya el mismo empresario te crea tu trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque como profesional hay que adaptarse al mercado. Es lo mismo como persona. Resiliente. Exacto. Hay que estar en lo que es la vida. Ahorita, por ejemplo, cuando Fujimori fue elegido, el año 90, no había la computadora. Hoy todo el mundo habla de voto electrónico. Es que hoy día las condiciones en el Perú hay para establecer voto electrónico. A mi manera, no, porque en Europa tampoco los hay. Hay una serie de elementos que existen a la base, pero siempre hay ese criterio de duda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos en el Perú de copiar todo lo que viene de afuera, porque es bonito, porque después de votar no hay que desplazarse, pero es que la infraestructura de control de esa información permite realmente obtener el resultado que uno quiere que la persona se exprese. Sin computadora, el pueblo ha dicho, no queremos la clase política capitalina, no queremos los partidos tradicionales, queremos un líder que nos represente, aunque se equivoque, pero lo hizo, se sacó de aquí de lo que tenía, ese odio histórico que tiene, dice, lo hice y que todo el mundo se vaya pues a hacer lo que quiera, pero en todo caso yo me siento bien porque le di el voto a alguien que Bueno. a mi entender se lo merecía, pero que en el fondo no se lo merecía. Y ahí termino. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias, en verdad. Y bueno, y me quedo con lo último. Yo creo que esta votación ha sido de venganza. La gente está tan harta que ha Antivotos. dicho, Sí. bueno, yo me voy a lo más ultra contrario de todo el mundo. Y bueno, y ganó Así es. Castillo. Así que yo creo que va por ahí. Muchísimas gracias, Michelle. Cristian, tu reflexión final, por favor.
Bueno, que el mensaje en realidad es para todos los que nos están viendo, en que no esperemos una situación más caótica de la que ya está, porque a eso vamos, recién poder hacer solidarios. Porque yo sé que el peruano tiene es muy solidario en comparación al europeo, que es muy, muy duro, ¿no? Y ve sus propios intereses. Entonces, yo creo que no esperemos ese resultado. Yo creo que colaboremos todos. Acá no hay un solo líder, todos son líderes y depende de uno. Depende del ser, no el yo. El yo no, el ser, como personas. Y yo creo que vamos a poder cambiar al menos esa situación con la colaboración no solo interna del Perú, sino de los extranjeros, porque ellos también están capacitados y siguen la línea del desarrollo. No son los únicos, hay muchos. Ok, muchas gracias, Cristian. Y Jorge, ¿alguna reflexión final? Comparto y comulgo con lo mencionado por Miguel y Cristian, de que el cambio tiene que empezar en uno. Hay que ser solidarios, pero también haber unión y liderazgo. No todos son líderes, ni todos pueden ser líderes, porque si no esto no camina. Tiene que haber un equipo y tiene líder. Y yo acá hacer una propaganda, Rocío. Dale, Yo creo que sí podemos hacer un cambio y empezar en tu distrito. Postula. Eres líder. Y te haré la campaña que de se acá. puede construir. Gracias. En serio, demuestra que se puede construir. En serio, Rocío, es momento de cambiar. Es momento de innovar. Es momento de unir, no de desunir. Podemos crear uno. No importa el partido, importa la persona. El partido se hace en el camino, pero tú ya tienes una ideología. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo y hay que demostrar que sí podemos cambiar y que sí podemos ser solidarios. Eso es lo importante. Lo que te está pidiendo Jorge es que no te vaya del país. Oh, no es necesario. Bien, yo no me voy del país. Ya estoy de salida. No, y yo creo que no hay que ser espectadores, hay que accionar mucho ahí fundando un partido entre los cuatro. Exacto. En el Perú, representarlo. Claro. ¿Por qué no? Sí, sería estupendo. Yo me comprometo, porque yo tengo intenciones de postular política, pero todavía paso a paso. Yo primero quiero pasar una fase comercial, luego dar resultados, ¿no? Y motivar a todos, poder formar un partido, claro, como debe ser. Bueno, a mí eso es cierto. No, es que hay una cosa importante. No debemos necesitar a la política para vivir. Exactamente. Cuando entremos a la política no debe alimentarnos. Porque en ese momento dejamos de ser objetivos y pasamos a ser corruptos. Correcto. Sí, exactamente. Uno tiene que entrar. O sea, yo ya estoy en una edad de salida, que sí puedo entrar en política porque no necesito a la política para comer. Eso te demuestra que has tenido una línea exitosa en tu carrera, que eres un buen profesional, y está bien. Devuélvele ahora al Perú lo que el Perú te permitió hacer. Y por allí debemos ir. Bueno, muy bien. Así que, Rocío, tienes el reto. Ok, ahí estoy. Lo estoy pensando. Puedes hacer los estatutos a partir de mañana. No pienses, actúa. Yo te apoyo, Okay, no, simplemente para completar, mira, Rocío, y con eso termino y les agradezco. Tanto Cristian como yo. Tanto Cristian como yo, como mi persona, estamos cambiando porque son las 2:30 de la mañana y estamos despiertos porque tenemos unas ideas comunes. O sea, ese es el cambio que hay que hacer todo el peruano. Claro. No nos olvidemos que ese es el problema de la burocracia en el Perú. El día que en el Perú alguien haga funcionar la burocracia como una empresa privada, ese día esa persona no dura 24 horas. Y no solamente es en el Perú, sino en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque el funcionario está pensando de que es funcionario, que tiene un estatuto y que... Pero por supuesto, claro. Descanso. Eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que cambiar. Lo mejor de lo mejor, o sea, debe ser el mejor profesional, debe ser funcionario público. En este país... Antes el abogado tenía que tener su estudio, ahora tiene que tener su pantalla y sus clientes. Eso cambia. Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, en verdad se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Michelle. Ya se pueden ir a dormir. Muchísimas gracias, Jorge. Y nos vemos el próximo martes en el programa de Divina Justicia con la alcaldesa de Miraflores. Ok. Chao, buenas noches. Eso, quiero verlo. Chao, Michelle. Chao, Messi. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. 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 Chao. Hasta luego, alcaldesa. Chao, gracias.